Ahora vamos a ver ejemplos, no de cada uno de estos tipos, pero ejemplos favoritos personalmente que me gustaría compartir con ustedes. Ejemplo 1. Los gestos nos ayudan a pensar. ¿Cómo es eso? Bueno, de muchas formas. Si quieren, aquí les dejo un trabajo o 2 trabajos, no sé, ya a la mera hora decidiré, sobre la relación entre gesto y pensamiento. Pero mientras, déjenme platicarles sobre la teoría del acceso léxico. ¿Qué es eso? Tiene sus problemas, es una metáfora que yo considero caduca, pero es una manera interesante de ilustrar el punto. Nosotros tenemos un diccionario en la cabeza y tenemos que acceder a las palabras porque sabemos intuitivamente, conceptualmente, qué queremos decir, pero a veces no sabemos qué palabras usar para decirlo. Seleccionamos palabras, accesamos a nuestro léxico para jalar las palabras y utilizarlas. Entonces, los gestos nos ayudan, por ejemplo, a acceder a una palabra difícil que también es difícil de pronunciar. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy simple. Fíjense en un discurso, en una conversación, cuando alguien está tratando de utilizar una palabra difícil o complicada de pronunciar, por ejemplo, espanadiplosis. ¿Qué es eso? No me pregunten, no me acuerdo. Pero normalmente cuando alguien está tratando de utilizar una palabra así, hace un gesto y dice, sí, como esa palabra... Y entonces están estos famosos gestos de búsqueda, que puede ser así, que puede ser así. Sí, esa palabra... que también se pueden interpretar como gestos de mantenimiento de turno. Es decir, en lo que yo me acuerdo de la palabra que te quiero decir, estoy haciendo este gesto para que no me robes el turno, para que sepas que ahí sigo yo buscando, todavía quiero seguir hablando. Y luego ya que encuentro la palabra digo, sí, esa palabra espanadiplosis, ¿ven? Entonces, hay una especie de familia de gestos rítmicos que ayudan a pronunciar las palabras. Entonces yo me ayudo con el gesto para pronunciar esa palabra que puede que tenga muchas sílabas o es una palabra con ciertos sonidos que tal vez puede ser que me cueste trabajo por la manera en la que la lengua tiene que interactuar con los labios y así, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, catastrófico, ¿no? Catastrófico. Entonces, vean, uso la mano. Catastrófico. Esos serían gestos de búsqueda y de acceso léxico. Uno de tantos ejemplos sobre cómo los gestos interactúan con el pensamiento. No siempre es tan fácil decir que ayudan a pensar, porque claro que podríamos decir, bueno, ¿están realmente ayudándome al acceso léxico o están nada más representando mi proceso de acceso léxico o acompañándolo? No son lo mismo. Ejemplo número 2. Son apoyos para conceptualizar, principalmente los gestos representativos. Esto opera no solo en la conversación normal, es decir, no solo en el lenguaje cotidiano, en donde tenemos que hablar de el tamaño de las cosas, la magnitud de los sonidos. No, hombre, anoche la música de la fiesta estaba hasta arriba. Sino también tienen que ver con áreas más específicas, por ejemplo, como las matemáticas, en donde los gestos con los que uno explica las relaciones entre los números o las operaciones que uno tiene que hacer son muy relevantes porque ilustran, si están bien hechos, si están bien aplicados, ilustran una manera más fácil para que las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos, entiendan los conceptos matemáticos. En todas estas áreas, los gestos representativos ayudan al pensamiento, al aprendizaje, al entendimiento. No solo, insisto, con las magnitudes, sino también con cuestiones como las relaciones. Imagínense que tengo movimientos de derecha y movimientos de izquierda. Bueno, en este caso estamos hablando de un movimiento mixto, en donde la izquierda y la derecha se unen. Y ya formé una metáfora visual para, por ejemplo, explicar cómo las ideologías no son puras en todos los casos. Ejemplo número 3. Mantienen el ritmo de los turnos en la conversación. Como ya dije, en el caso de los gestos interactivos y también, por ejemplo, en el gesto de búsqueda, lo que hacen es señalarle al otro que yo quiero todavía permanecer en mi turno de habla, o cuando cedo el turno de habla, o cuando lo pido, o cuando lo mantengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son fundamentales porque también le indican al otro, por ejemplo, en qué sentido estoy yo
relacionándome con mis propias palabras y si me está costando trabajo o no, si solicito ayuda para que me ayude a recordar una palabra que en este momento escapa a mí, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones interesantes que utilizamos diario sin darnos cuenta de los gestos interactivos. Ejemplo número 4. Contribuyen a la cortesía en muchos contextos. Este es uno de mis favoritos. Es un gesto que yo le llamo de atribución. Un gesto de reconocimiento de autoridad. Y lo menciona Enfield en uno de sus trabajos. Es el momento en el que yo estoy, por ejemplo, hablando de un tema en un salón de clases y hay una persona ahí que es especialista en una materia, ¿no? Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de la psicología. Y digo, bueno, desde la antropología, la cultura es un sistema simbólico, pero, digamos, desde la psicología es más bien un sistema de representaciones a nivel cognitivo. ¿Qué resolví? ¿Qué hice con este señalamiento? Señalé a la persona que yo relaciono como teniendo autoridad sobre la psicología, sobre eso que yo mencioné. Por eso lo nombro como un gesto de atribución, porque lo uso para reconocer que hay un experto ahí, que alguien sabe más, que alguien ya habló del tema. Por ejemplo, si estoy hablando de un libro de cuentos, Blancanieves, y alguien es especialista en el libro de cuentos o alguien acaba de escribir algo relacionado con eso, igualmente digo, entre otros cuentos está, por ejemplo, Blancanieves. ¿Por qué señalo a esa persona? No está haciendo nada específico en cuanto al entendimiento de por qué estoy yo ejemplificando Blancanieves, por qué estoy utilizando ese ejemplo. Pero acuérdense que el lenguaje no es un sistema de transmisión informativa, es un sistema de socialización y reproducción cultural y simbólica. Va mucho más allá que solo compartir información. Por eso en este caso es importante reconocer a esa persona. También, si alguien es de Estados Unidos y está en mi clase, cuando mencione Estados Unidos, tal vez inconscientemente haga así, como en Estados Unidos, señalando a la persona que es de allá, que vivió allá o que me acaba de hablar de Estados Unidos. Es decir, también tiene una función, se diría en lingüística, tipo anafórica. ¿Qué quiere decir esto? Es una expresión que refiere a una expresión pasada, a un tema pasado. O yo creo que es más apropiado llamarlo un gesto de atribución, un gesto interactivo pragmático. Porque lo de anáfora tiene un tinte muy estructural, tiene un tinte muy de la lengua escrita o de la lengua oral, pero pensada como lengua escrita. Para quien le interese el tema, otra vez, un pequeño tecnicismo. Ejemplo número 5. Los deícticos o indexicales. Ya había mencionado a los gestos que sirven para señalar. Les platiqué un poco sobre la etimología de la palabra indexical. Pero bueno, no hablamos de sus funciones. También les dije que el gesto privilegiado, el más común dentro de los indexicales, es el gesto de señalar con el dedo índice. Aunque las posibilidades de señalar algo son muy variadas en el terreno de la gestualidad. Ahora, ¿a qué puedo señalar? Puedo señalar cosas presentes, por ejemplo, la taza. Esta taza. Si la dejo ahí, ya ustedes no la pueden ver, pero asuman que está ahí, digo, esa taza. Eso le vamos a llamar foco locativo. Señalamiento de foco locativo es una categoría también de Nick Enfield, que lo que quiere decir es que estoy señalando algo presente, algo que tengo a la mano o que represento a la mano. Por ejemplo, si aquí en mi casa, si aquí en mi estudio, el baño está allá, como de hecho está, pues puedo señalar al baño, aunque no esté visualmente accesible. Pero es aquello que concibo como estando presente en mi entorno. Eso es foco locativo. Uno pensaría que esa es la función del señalamiento, señalar cosas que tengo alrededor, pero de manera impresionante y también como demuestran estudios como Urrutia 2019, al contrario, la mayor parte de los gestos corresponden con señalamientos de cosas que no están y que no son tan simples. Veamos otros dos tipos de señalamiento. Por un lado está el señalamiento asociativo, como cuando tenía yo una pluma que encontré en un hotel o que me dieron en un hotel en Acapulco, por ejemplo. Y entonces la pluma la voy a poner ahí. Y estoy yo hablando con ustedes de los viajes, de que si nos gusta pasear, de que si
hemos podido pasear o no, y de repente digo sí. Por ejemplo, en Acapulco, ¿por qué señalo a la pluma para hablar de Acapulco? ¿Por qué señalo una pintura del monte Fuji para hablar de Japón? ¿Por qué si les estoy hablando de distintas compañías, por ejemplo, de computación, y tengo yo una computadora de la manzanita en un lado y una computadora de la ventanita en el otro, puedo decir, ay sí, los de Apple son súper esnovistas o son súper exclusivos con sus aparatos, por eso los dan tan caros, mientras que los de Windows son más accesibles? ¿Por qué señalo a los aparatos para hablar de las empresas? Eso lo hacemos todo el tiempo y se conoce como un señalamiento asociativo o, término más técnico, de referencia diferida. Aquí les dejo las citas. El uso número 3 de los gestos es, por sorpresa, el más común. El más común es el uso abstracto, ¿no? Entonces tengo foco locativo, asociativo y abstracto. El uso abstracto tiene que ver con señalar a lugares en el espacio para referirme a algo que ya representé antes. Cuando digo, ay no, allá en Estados Unidos se están haciendo bolas porque no saben ni por quién votar para presidente. O, uy, no, pero pues allá en esas regiones hace muchísimo frío. O, pues sí, es como te decía de Einstein, ¿no? Que todo el mundo cree que era muy inteligente, pero en realidad lo único que tenía es que calculaba rápido. No estoy opinando eso sobre Albert Einstein, no es un ejemplo. Pero ¿vieron cómo señalé Estados Unidos, regiones frías y Einstein, o acá ya no me acuerdo dónde lo había puesto, en lugares vacíos en el espacio? Eso lo hacemos todo el tiempo también. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para organizar nuestro pensamiento y nuestra cognición lingüística. Representamos en el espacio escenarios completos que nos ayudan a hablar. Como cuando damos direcciones y decimos, mira, te ubicas enfrente de la plaza, cruzas la calle y ahí está el café. Como cuando relacionamos ideas o conceptos. Por ejemplo, tienes distintas posiciones filosóficas. Está el materialismo, el idealismo y está el pragmatismo. Todos esos tres dependen de un cuestionamiento ontológico profundo. Pero si realmente quieres saber, lo mío es el relativismo. Entonces, ya nombré, y para poder tener en mente presentes esos 4 conceptos, los ubico en esta mesa, en este pizarrón transparente que es el escenario del espacio, para ayudarme a recordarlos y ayudar al otro también a que los tenga presentes y que entienda mejor cuál es la categoría o la categorización en la que los estoy organizando. Aquellos que me parece que no son mis favoritos están acá y mi favorito está aquí encima. Por cierto, que eso responde a la famosa metáfora arriba bueno. Normalmente ponemos las cosas buenas arriba, con sus ilustres excepciones, y las cosas, pues en ese caso no malas, pero no son mis favoritas, no están acentuadas, no las estoy realzando, y fíjense la palabra realzar, ¿no? Hacia arriba. Para darles un lugar especial, para darles acento, las pongo arriba. Ejemplo último. Metáforas culturales. Es muy común, como estaba mencionando, que pongamos las cosas buenas arriba y las cosas malas abajo. ¿Por qué? Bueno, son costumbres, educación, formación simbólico-cultural, tendrá que ver con los edificios tal vez, tendrá que ver que somos una cultura cabezocentrista, cerebrocentrista, que creemos que nuestra personalidad y nuestro yo está aquí en la cabeza, por lo tanto está arriba, los pies son inferiores a la cabeza, ¿no? Ese tipo de relaciones y ese tipo de conceptualizaciones son las que forman los patrones culturales que también se muestran en la gestualidad. Como cuando digo, no hombre, esa persona, mis respetos. ¿Por qué arriba? Cuando digo, no, la verdad, eso no, mejor ni le entres, ¿no? ¿Por qué abajo? Entonces la gestualidad está todo el tiempo expresando un sinnúmero de metáforas conceptuales que son interesantísimas de estudiar, porque no son iguales en todas las culturas. De hecho, este trabajo justamente explora cómo la metáfora arriba bueno y abajo malo expresada en la gestualidad no es tan pareja, no es tan regular y predecible como uno quisiera pensar. Tiene muchos matices que son muy interesantes.
Uno de mis ejemplos favoritos, recogido aquí con mis alumnos en la escuela de antropología en la que trabajo, es, no hombre, ese ya se quedó arriba. Que quiere decir que se quedó en el viaje, que consumiendo alcohol o consumiendo drogas ya no bajó a la realidad, digamos, se quedó en un estado de pensamiento, en un estado mental disfuncional en términos de lo que consideramos normal. ¿Qué otras metáforas conceptuales hay? Pues la típica, que bueno, no por típica es menos interesante, según la cual tendemos a poner el pasado atrás y el futuro adelante. De hecho, en la lengua de señas mexicana, estas son las señas para futuro y las señas para pasado. Nosotros también, hablantes de español, utilizamos más o menos los gestos así. Sin embargo, aunque varios trabajos, que les voy a dejar aquí, han tratado de argumentar que tenemos patrones y metáforas conceptuales aquí en una cosa que es un aparato imaginario, ¿no? Aquí en el pensamiento, una metáfora con la que tratamos de entender cómo pensamos, que tenemos esos patrones metafóricos y los gestos lo único que hacen es manifestarlos. A pesar de eso, realmente a la hora que uno observa la gestualidad, como en este trabajo que hice en colaboración con una amiga, pues es mucho más variado el uso de la gestualidad, incluso fijándose nada más en ese patrón de atrás pasado y adelante futuro. Sí, muchas veces decimos, eso era antes. Uy, no, para eso falta mucho. O, pues después se verá quién gana la presidencia. Sí, de hecho sí lo hacemos. Pero los mismos Jasmine y Casasanto muestran cómo, por ejemplo, en inglés, sí, algunas cosas se ponen atrás y adelante, pero sobre todo en las expresiones de la lengua oral. En inglés cuando se dice leave the past behind, deja el pasado atrás, o your life is ahead of you, tu vida está adelante de ti. Pero que en realidad en la gestualidad, incluso cuando estoy diciendo estas mismas cosas, me muevo de izquierda a derecha. Y digo, leave the past behind, o your life is ahead of you, you have your life in front of you. O that will be in the future. Eso será en el futuro. ¿Cómo es esto chistoso y por lo cual se ha vuelto tan popular ese artículo de Jasmine y Casasanto? ¿Cómo es posible que en el habla se utilicen expresiones que muestren la metáfora futuro adelante, pasado atrás, mientras que en la gestualidad sea izquierda-derecha? En el trabajo que yo les mencionaba con mi amiga, hicimos una exploración semejante y encontramos que en realidad está por todas partes la simbología del tiempo, no nada más atrás y adelante. También podemos utilizar la deixis abstracta y decir, sí, yo cuando era joven estudié medicina. En ese entonces, y entonces no es realmente atrás o adelante, es el punto en el espacio en donde representé el momento en el que era joven y había estudiado medicina. O también, si estoy hablando de distancia, da lo mismo si es pasado o futuro. Puedo señalar adelante. No, bueno, pero fue hace muchísimo. Es perfecto uso, no hay ningún problema. Pero ¿por qué lo estoy haciendo hacia adelante si es pasado? Claro que hay que hacer una investigación más fina. Y bueno, esa tela da para muchísimo. Pero en el trabajo que les estaba mencionando, por lo menos lo que hicimos fue desdoblar esa tela, desdoblar ese rollo de pretensión de que la estructura sigue dominando al lenguaje vivo, al lenguaje dinámico, y darnos cuenta que para nada, que la estructura es una pobre, necesaria, pero pobre y parcial reducción de un fenómeno magistral y variado que tenemos que empezar a estudiar más con lo que es el lenguaje en su medio natural y menos con lo que suponemos que es desde el punto de vista de la estructura. Pero bueno, ya hice un anuncio dentro de un ejemplo que trataba de ser puramente ilustrativo. Otra cosa que es muy interesante de esta metáfora del tiempo en el espacio, pasado atrás, futuro adelante, es que en algunas otras lenguas es diferente. Por ejemplo, en esta lengua que menciono aquí, el futuro se hace para atrás y el pasado hacia adelante. ¿Por qué? Una de tantas hipótesis o ideas es que el futuro es algo desconocido, por eso se hace hacia atrás. Mientras que el pasado es algo conocido, es algo que ya pasó, es algo que ya vi suceder y por lo tanto se representa hacia adelante. En otros usos lingüísticos, ya no voy a decir culturas porque
realmente no es algo que caracterice a toda la cultura. Son patrones aquí y allá en la complejidad del lenguaje. Como ya mencioné, no es algo fijo, es algo que fácilmente se encuentran contraejemplos. Pero en algunos usos de los hablantes de chino mandarín también se representa arriba y abajo el tiempo. Creo que el futuro abajo y el pasado arriba. Eso lo hace un tema interesantísimo, el tema de las metáforas, porque también tiene que ver con las ideologías. También en la gestualidad están manifiestas mis ideologías. Por ejemplo, yo tengo un prejuicio de que la lingüística es superior a la antropología. Y entonces cuando yo estoy dando clases a veces digo, sí, mira, hay diversas áreas antropológicas. Está la lingüística, la antropología, la etnografía. Y me dicen, profe, ¿por qué puso la lingüística hasta arriba? Ay, sí es cierto, ¿verdad? O sea, me estoy dejando ver. Estoy evidenciando mi propia ideología. Entonces, los gestos y la ideología, los gestos y las mentiras, por ejemplo, en este trabajo de Elkman, también es un famoso trabajo sobre la gestualidad facial y cómo eso nos ayuda a ver si alguien está mintiendo o no. Si alguien está nervioso, si está seguro de lo que dice, si está pretendiendo o no. De alguna manera también, en otras interpretaciones, la gestualidad se ha visto como una ventana a la mente de las personas, a lo que verdaderamente quieren decir. No me parece que sea tan fácil tampoco porque se basa también en esta idea de que es nada más un aparato y la gestualidad es una ventana. O sea, siguen siendo metáforas. No es tan sencillo. Es un complejo de interacciones en el que estoy metiendo las manos cuando estudio gestualidad y lengua. Pero sí, sin duda, nos ayuda a entender mejor el complejo del lenguaje. Porque, para terminar esta sección de ejemplos, dejándoles una buena pregunta, ¿qué nos hace suponer que aquí adentro sucede algo? Tal vez es más fácil o sería más claro y más intuitivo o hasta más empírico, es decir, más basado en la experiencia, aceptar que todo está sucediendo aquí, en este espacio visual y perceptual, incluso el pensamiento. Por último, responder a la pregunta, entonces, ¿qué tan íntima es la relación entre lenguaje, lengua y gestualidad? Antes aclararles algo que probablemente debía haberlo aclarado al principio. Normalmente cuando yo uso lengua me refiero a la parte codificada y arbitraria, a las palabras, a la lengua oral, que se utiliza con piezas, que son palabras, puestas en cadenas lineales, como estos enunciados que yo estoy diciendo al hablar. Mientras que gestualidad, como ya lo había dicho, es toda esta parte de la expresión sensoriomotora de los significados. Ambas, lengua y lenguaje, y aquí otra vez estoy ejemplificando el uso didáctico de la gestualidad, fundamental para entendernos. Si no, vean la consecuencia de ciertas culturas que nunca gesticulan y nada más hablan así, porque acuérdense que la gestualidad también es la que alimenta la entonación, la velocidad y el alargamiento de los sonidos para representar cosas como ritmos, magnitudes, ideas, separación de temas, etc. Lengua y gestualidad forman el lenguaje. ¿Qué tan íntima es la relación? Inseparable. De hecho, en algunos de mis trabajos yo defiendo la idea de que en realidad no se puede trazar la frontera entre lengua y gestualidad, una idea que también defienden David McNeill y en cierta medida también Cornelia Müller y otros autores que han estado trabajando ya durante años en el tema de la gestualidad y que tienen una visión amplia, multifactorial, integral del lenguaje, que no tienen la necesidad de cortarlo y dejar nada fuera, y por lo tanto tampoco de trazar fronteras arbitrarias. Hay palabras, por ejemplo, que son sustituidas por gestos, palabras que son centrales, los nombres de las personas, por ejemplo, cuando las señalo. Me dicen, oye, esta fiesta, ¿por qué es? Es que alguien cumplió años. ¿Y quién es? ¿Quién cumplió años? En lugar de decirle Jorge Luis, digo él. O hasta puedo usar gestos en lugar de verbos y decir, híjole, estaba yo caminando y no me fijé con un aire acondicionado. Queriendo decir, me pegué con un aire acondicionado. Y mi pregunta siempre es, si puedo tener gestos en lugar de cosas tan centrales como los verbos en una oración, o cosas tan centrales como los nombres o como también los adjetivos en una oración. Por ejemplo, cuando digo, nombre, la fiesta estuvo,
O eso estuvo... No, hombre, tu comida... Entonces también modificadores. Si tengo gestos en las 3 principales posiciones estructurales en una oración, núcleo del predicado, los verbos, nombres, sujeto y objeto, y los modificadores como los adjetivos, ¿por qué no tengo gestos en las gramáticas y en los diccionarios del español? ¿Por qué no hemos incluido a la gestualidad en la enseñanza? ¿Por qué no les enseñamos a los niños, cuando les enseñamos español, la importancia de los gestos del español? Hay todavía un gran prejuicio del que también padecen grandemente las lenguas de señas sobre la importancia de la gestualidad. Se sigue pensando como algo secundario por esta educación y esta enculturación o endoculturación tan ruda que hemos vivido durante muchísimo tiempo. También recuerden que la gestualidad estaba prohibida en la era victoriana y en los protocolos de muchas sociedades, digamos, de alta alcurnia, ¿no? O relacionadas con lo colonial, por ejemplo, en Inglaterra. Podemos ver algunas fotos en donde pues, a las mujeres se les promovía tener las manos sobre el regazo, no estar manoteando, no tener las manos así. También eso es muy importante, los prejuicios sobre la postura. Cómo se deben sentar las mujeres con las piernas cruzadas, cómo se debe parar un hombre derecho, qué expresa la postura, por qué no me puedo sentar así en la escuela, por qué no puedo subir los pies a la mesa. Todas esas cuestiones de la postura también entran dentro del tema de la gestualidad y en temas favoritos también de nuestra contracultura renovada ahora, que creo que es fundamental, por cierto, que exista, sobre el género, sobre la discriminación, sobre la violencia simbólica, sobre el separatismo, los extremos ideológicos, la polarización. Todas esas cosas, todos esos temas también se alimentan de la gestualidad, porque a final de cuentas el lenguaje se hace desde quien lo hace. Valga la redundancia, se hace desde quien habla, y quien habla usa sus manos y su postura y sus gestos faciales y su inflexión de voz para expresarse. Los discursos son expresiones gestuales. Por lo tanto, es un tema ineludible. Espero que con esta presentación les haya dado más de un motivo para entusiasmarse con el tema de la gestualidad, para meter las manos en la literatura rica que hemos acumulado, sobre todo en los últimos 40, 50 años, a partir del rescate del tema de la gestualidad desde los trabajos de Adam Kendon. Y bueno, como siempre, aquí abajo estarán las referencias a todos los trabajos que he mencionado y algunos vínculos incluso a una página que de hecho ya está aquí abajo, en donde pueden ver los trabajos que yo he realizado solo o con colaboradores. Bueno, cualquier pregunta estoy a su disposición. Este tema da para mucho más. Por fin siento que le estoy haciendo justicia al nombre del canal, Lengua Gestual. Claro que por supuesto también he publicado sobre lengua de señas, pero creo que esta era una deuda importante y espero que sea un provocador y un iniciador de muchas nuevas aventuras académicas. Gracias y nos vemos aquí en el canal.